La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nuestra campaña a esta hora, Inti Gronenberg, él es precandidato a la alcaldía de Quito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Cuéntenos un poquito, Inti, ¿cuáles son esos ideales políticos que le llevaron a unirse en este momento a la izquierda democrática? Bueno, yo tengo el honor de haber conocido conceptos socialdemócratas desde mi madre. Mi madre fue la única persona de mi familia de la generación anterior que pudo acceder a la universidad y tuvo la oportunidad de ser alumna del doctor Rodrigo Borja. Y en mi casa recuerdo que las discusiones se basaban en un libro justamente del doctor Borja que se llamaba Socialismo Democrático. Entonces, yo crecí solo con ella. Ella fue madre soltera, entonces profunda inclinación desde mi madre y con mucho orgullo en honor a su memoria. Incluso ella falleció ya hace más de 15 años. Tengo una formación profundamente socialdemócrata desde muy pequeño. Las elecciones pasadas de la alcaldía de Quito, pues quien ganó llegó con muy poca votación, ¿no? No era una votación así abrumadora. Y eso fue muy criticado durante la anterior o esta administración que empezó justamente con la candidatura de el que fue alcalde y fue destituido, Jorge Yunda. Él no llegó con una votación así abrumadora a la alcaldía, y eso pasa mucho en esta ciudad justamente por la cantidad de candidatos que siempre tenemos y que dispersa el voto o la decisión popular. ¿Por qué aportar a la proliferación de candidatos a la alcaldía de Quito cuando siempre se ha escuchado que lo mejor es generar alianzas para mandar un candidato fuerte de consenso? Totalmente de acuerdo. Yo he vivido un poco el proceso de alianzas de los partidos, no directamente involucrado. Yo fui candidato, he sido reconocido como candidato por la izquierda democrática después del proceso político interno, las primarias que existieron el día miércoles, en donde habíamos varios precandidatos. Sin embargo, conozco que dentro del proceso de la organización hubo ese interés de tratar de formar alianzas. De hecho, a mí mismo me buscaron casi 9 partidos políticos para distintas posiciones y trataba de promover eso. Quizás una lectura externa que puedo comentar es el fraccionamiento ideológico que existe. La ciudad y el país se encuentran muy polarizadas. El debate público y la política ha llevado a que quienes piensen distinto ideológicamente se consideren como enemigos, como uno bueno y otro malo, y eso yo creo que ha aportado a que se vuelva cada vez más difícil para los partidos políticos llegar a poder encontrar consensos, y eso creo que es lo que hay que cambiar. Yo no creo que hay que satanizar a las personas porque tengan una ideología política distinta, sino más bien respetar. Quito es diverso, hay que buscar unidad en la diversidad, hay que encontrar consensos con personas que piensan distinto, de distintas clases sociales, y eso es nuestra propuesta. Nosotros no venimos a dividir, sino por lo contrario a unir, y ojalá en el proceso, en el tiempo, esta sea la tendencia y cada vez a futuro podamos lograr que sea más fácil para los partidos políticos, que no son más que el reflejo de la sociedad, que puedan volverse a juntar, ¿no? Esto es un claro reflejo. ¿Eso quiere decir entonces, Inti, que su movimiento, su partido buscará alianzas con otros partidos políticos para justamente evitar nuevamente que se llegue a la alcaldía con una muy baja votación en las urnas? Desde nuestro lado, totalmente abiertos. Lo bueno de un partido como Izquierda Democrática y una candidatura como la que quiero yo representar es que partidos como la IDE ya vienen con un plan de gobierno construido desde sus bases. En la Izquierda Democrática existe el Instituto Manuel Córdoba Galarza, que trabaja, de hecho, justamente en la creación de planes de trabajo. Entonces, a diferencia de quizás otras propuestas, es que acá ya hay algo construido de forma colectiva, que nosotros estamos aportando de igual forma, y eso es lo importante, empezar a tratar de hacer debates con quien sea, totalmente abierto. Yo no creo en estas lógicas de los ismos. Yo respeto muchísimo a todas las personas que piensan diferente que yo, ideológicamente incluso. Yo creo que la corrupción está en todo lado, no es un tema de banderas políticas.
y eso es lo que justamente vamos a tratar de promover, diálogos y consensos, totalmente de acuerdo con personas que piensen diferente a nosotros. Lo único, eso sí, tratamos de que sean personas que no tengan pasados dudosos, que no tengan rabo de paja. Estamos tratando de hacer una campaña limpia, una campaña sana, alegre, y en eso nos vamos a enfocar y totalmente apertura de conversar. Sin embargo, Inti, su discurso como que difiere un poco de la situación actual de su partido, la Izquierda Democrática, porque, por ejemplo, aquí tengo una declaración que hizo justamente Alejandro Jaramillo respecto a la decisión del empresario Javier Hervás y ex líder del partido, ex candidato a la presidencia, que fue quien les llevó también a tener una buena votación en las últimas elecciones, luego de muchísimos años a la Izquierda Democrática, que dijo que le vaya bonito. Así fue la reacción frente a la decisión de Javier Hervás de desafiliarse del partido. Además de eso, hay en la Asamblea Nacional, entre sus asambleístas, pues una división interna, y Jaramillo lidera a un grupo de 5 asambleístas de la bancada de la Izquierda Democrática, y hay otro sector de legisladores que lo dirige Marlon Cadena y Vilma Andrade también. Esa división como que no habla muy bien de ese interés, y que es muy legítimo e importante de querer unificar, de querer conversar, dialogar con el resto de personas que piensen diferentes. ¿Usted cree que esto va a afectar esa división interna de la Izquierda Democrática en las próximas elecciones seccionales o no? Creo que hay que ser conscientes que dentro del partido se ha dado una catarsis interna muy fuerte. El partido incluso casi pierde la oportunidad de poder correr sus primarias por la destitución del expresidente Guillermo Herrera, y es evidente y no se puede negar que hay debates internos importantes que han causado divisiones, pero yo celebro más bien esa madurez que han logrado tener para tratar de empezar a buscar una unidad. De hecho, esa intención del expresidente Herrera de poder dar un paso al costado y ceder hacia el nuevo presidente Chávez, y también una apertura en ese sentido de que se empieza a ver de los representantes del partido a empezar a debatir y buscar una función de unidad. En mi caso, en ese sentido, yo no vengo a pelearme con nadie tampoco dentro del partido, más bien todo lo contrario, a tratar de aportar que todos los que son miembros puedan otra vez juntarse y se pueda generar decisiones más orgánicas. En ese sentido, mi total apoyo a tratar de apoyar eso, ¿no? Lo que queremos hacer para la ciudad también queremos hacerlo internamente. Yo creo que la ciudadanía está cansada justamente de las discusiones y peleas políticas, sino más bien propongamos ideas que nos permitan hacer de esta ciudad de forma colectiva una mejor ciudad para todos nosotros, pensando desde las personas, ¿no? Esa siempre va a ser nuestra visión. Pero ¿no cree, Inti, que que la gente le puede cuestionar o el haber elegido un partido político que ha demostrado durante este primer periodo parlamentario que no puede mantener la unidad de sus coidearios? Ayer estuvo aquí Yesenia Guamaní y también hablaba sobre esta persecución política, la llamó así, persecución política, de parte de sus mismos compañeros de bancada. Yo veo que es un evento que está pasando no solo en la Izquierda Democrática. En la Asamblea se ve claramente cómo existen divisiones enormes, y un reflejo es lo que sucede en el partido, otro es lo que sucede también en distintas organizaciones políticas, y justamente eso es lo que hay que empezar a evitar. Yo siempre doy un ejemplo muy distinto a nuestra realidad, solo para que veamos a lo que hemos llegado. Pensemos cómo es en otros países. En Londres, donde yo viví 8 años, por ejemplo, en Inglaterra se tiene 2 partidos, los laboristas, que son de izquierda, y los conservadores de derecha, que son los partidos predominantes que se pasan el poder. Imagínense si con 2 partidos pasaran peleándose como lo hacen acá. Esas sociedades no avanzarían, y ese no es el caso. A nosotros sí nos está pasando. Entonces, ¿cuál sería la salida a la crisis política de la Izquierda Democrática? Pensar en un proyecto colectivo, y yo creo que se están dando los primeros pasos. Todavía hay ciertos temas que hay que trabajarlos, pero creo que es momento de empezar a sentarse en la mesa y dialogar. Si eso es lo que estamos pidiendo nosotros en nuestra candidatura, y es lo necesario, ¿no? El diálogo es fundamental para que nosotros podamos avanzar, un diálogo tolerante, entendernos en la diversidad que tenemos
interna, puede ser en un partido, pero también en una ciudad. Creo que es momento de empezar a volvernos a encontrar personas de distintas ideologías, personas de distintas clases sociales, quienes buscan que esta ciudad salga. La ciudad no va a salir dividida, y eso es algo importantísimo que nosotros nos vamos a esforzar en tratar de proponer en esta candidatura. Una ciudad que está bastante golpeada, una capital que ha sido bastante incluso mancillada por los últimos acontecimientos que hemos vivido, y que es la ciudad donde existe el mayor índice de desempleo en todo el Ecuador, Quito. La situación es difícil, es crítica, y lo que esperan los quiteños, según lo que se comenta en redes sociales, es justamente que la persona que venga realmente tome las riendas que ha perdido la administración capitalina, ¿no? A usted le hemos conocido por su trayectoria científica. Para muchos fue una sorpresa verlo lanzarse a la alcaldía. ¿Por qué? ¿Por qué la política? Yo creo que la política es la forma de hacer transformaciones. Yo tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en innovación fuera del país, en la segunda universidad más importante de innovación a nivel europeo, el Imperial College London. Y cuando estudiaba esto me daba cuenta de la importancia de la política pública para generar transformaciones. Uh-huh. Necesitamos justamente nosotros entender que sin liderazgos que busquen permitirnos una mejor ciudad, que entiendan las necesidades de la gente, que sean humildes en saber que no conocen todo, y más bien trabajar colectivamente, pero tratar de generar proyectos técnicos. Eso no, has llegado a un punto de la polarización que incluso la ideología política sirve para juzgar proyectos técnicos, y eso no es correcto. La ideología política nos da hacia dónde queremos ir, pero la técnica nos da el cómo, y eso es justamente lo que hay que recuperar. Hay un desgaste de todo lo que es el sistema público del municipio de Quito, que es evidente, lo vemos todos los días, y eso es lo que hay que tratar de recuperar, procesos técnicos eficientes, que con los escasos recursos que se puede tener en una administración, que vayan hacia mejorar la calidad de vida de toda la gente que vivimos en esta ciudad. ¿Cuál sería el enfoque para ello durante su administración si llega a ocupar la alcaldía de los capitalinos? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar muchísimo en la revisión de procesos de forma técnica. No venimos con dogmas en ese sentido a pensar, por ejemplo, si es que hay personas que a veces llegan pensando en hay que reducir el tamaño del municipio o hay que aumentar, ese no es el camino. El camino es hacer revisiones técnicas y encontrar qué es lo eficiente para que puedan dar mejores servicios a la ciudadanía, pensando siempre desde nuestra visión ideológica. Nosotros pensamos en la justicia social, y eso quiere decir es pensarlo en la gente. Pensar en los que menos tienen. Hay problemas gravísimos en la ciudad que a veces no se discuten, problemas gravísimos de desnutrición infantil, por ejemplo, en las zonas alejadas de lo que nosotros conocemos como el casco urbano de la capital. Tenemos gravísimos problemas en lo que es manejo de desechos en la ciudad. No hay una solución. Esto se viene hablando desde ya varios años, el problema que tenemos en el INGA. Acá en la ciudad apenas se recicla menos del 4%. No hemos logrado avanzar en ese sentido. Tenemos polución enorme en las cuencas hidrográficas de Quito, como el río Machángara. Tenemos un centro de innovación que puede servir para que se puedan generar fuentes de empleo aquí, que es con Quito, que tiene fondos incluso internacionales de COICA, que hay que darle fuerza. Hay que pensarle a la ciudad desde la gente, desde todos nosotros. Yo quizás a veces por el apellido la gente piensa que quizás vengo de otro lado, pero bueno, yo crecí en Cotocollao, estudié en escuela, colegio, fiscales, iba a hacer compras con mi mamá en La Ofelia o en San Roque, entonces también tengo esa oportunidad de poder aportar con una visión real de lo que es vivir en Quito desde la gran mayoría de la gente, y ese es el orgullo de representar esta opción, una opción que de forma técnica demos soluciones a problemas estructurales que existen y que se mantengan en el tiempo, tratar de defender que sin embargo, luego de una... de esos problemas que acabas de plantear, obviamente que es necesario buscar una solución inmediata. Sin embargo, hay otros que la ciudadanía los ve como primordiales, como la seguridad y el transporte público, por ejemplo. Importantísimos, ¿no? En el tema empezando por el último, transporte público es un claro ejemplo de lo que estoy mencionando, cómo se ha venido deteriorando todo lo que son los sistemas de transporte acá en la capital. Yo he visto
videos de cómo en la ecovía incluso se abren huecos en el bus y les cae la lluvia a toda la gente. Eso dice muchísimo del nivel de degradación que existe en los sistemas de transporte, que tampoco están conectados. A veces simplemente es entender técnicamente hacia dónde van las tendencias globales. Siempre son sistemas integrados, ojalá como un método de pago único para que las personas, cuando uno tiene una visión de la gente, del ciudadano, puede encontrar ese tipo de soluciones como existen en otros países, no solamente desarrollados, vienen acá a la región. Hay que pensar en sistemas integrados de transporte, siempre fue la lógica técnica. Ahora no se encuentran conectados. Tenemos un proyecto como el Metro de Quito que tiene un presupuesto enorme de $200 millones al año, de los 830 que tiene el municipio de Quito. Entonces hay que buscar justamente cómo generar procesos tecnológicos que integren estos modelos para que la gente sea más fácil usarlos, para que incluso en algún momento la gente piense en dejar de usar el automóvil como la única alternativa y sino más bien empezar a usar los sistemas de transporte. Para eso sirven sistemas avanzados como el metro que tenemos acá y que lamentablemente ni siquiera se ha podido definir un modelo de administración porque se mete la ideología justamente a procesos técnicos. Hay modelos de transporte de metro que funcionan de forma de gestión delegada con empresas privadas. Hay países que tienen más de un siglo funcionando con metro público. Y nosotros no logramos ni abrirlo todavía. Inti, yo le voy a agradecer, pero no nos queda tiempo ya para seguir conversando. Espero volverlo a invitar para seguir analizando sobre las necesidades de la capital más adelante cuando empiece ya la campaña específicamente. Pero en todo caso, esperemos que se logren esos acuerdos y se reduzca más bien el número de candidatos a la alcaldía de Quito para lograr concentrar los votos en, como usted dice, en alguien que vaya a hacer cosas técnicas, ¿no? Y que deje de pensar en política un poquito. Muchísimas gracias. A las órdenes. Y de nuestro lado, total apertura a debate en función de ideas y dejar esta idea de satanizarles a los que piensan diferente, sino con profundo respeto a todos los ciudadanos y las personas que quieren proponer buenas ideas para esta ciudad. Acá van a encontrar cabida unidad en diversidad. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Inti Glonenberg, un científico que está ya anunciado su precandidatura a la alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática.